Bueno, pues hay que dejar claro, hay un dicho muy popular que dice que dejar de vivir no es dejar de existir. Y aquí la pregunta, creo que de fondo Denison está haciendo la pregunta por el existir. Yo vivo, sobrevivo y existo. Y la existencia es eterna, digámoslo así, es permanente, perenne, como se quiera llamar. Entonces, si hay vida después de la muerte simplemente es una etapa de la vida, ¿cierto? Que se cruza en medio cuando todo llega no a un final del todo, sino es hacer una pausa, es hacer un pare para que precisamente el alma, ¿cierto? Se mantenga y vuelva a su mundo. De hecho, desde el pensamiento platónico se entiende así, ¿no? Dos mundos, el mundo sensible, el mundo de las ideas y el alma, obviamente, como que es lanzada de ese mundo de las ideas, es lanzada al mundo para que lanzada al mundo a partir de la figura humana o de lo material, ¿cierto? Viva, comienza a vivir. Y a medida que va viviendo el alma, dice Platón, va recordando, va haciendo ese proceso de reminiscencia y llega a tal punto, dice el pensamiento platónico, que cuando llega ya a recordar eso que originalmente es, ¿cierto? Llega la muerte y hace que vuelva a su estado natural. Entonces, para responder a la pregunta, si existe, obviamente, vida después de la muerte. Y no es una vida que el ser humano pueda comprender, ya que el pensamiento del ser humano es totalmente limitado. De hecho, el ser humano, desde la postura otra de Platón, aquí un paréntesis de Aristóteles, puede pensar cosas plenamente universales. Eso de que pensar cosas universales no significa que existan, pero las puedo pensar y las puedo llevar allá. Ahí hay un sentido de vida y eso me hace pensar que hay algo más allá. Entonces sí hay vida después de la muerte. Muy bien. Bueno, Leo, ¿Eh? ¿Qué respuesta tan estructurada? Yo estaba como pensando. Pero bueno. él se aprovechó la Sí. pausa. Pues, mm, más, o sea, la cuestión es que la pregunta como tal me hace pensar es en otra. O sea, si existe vida después de la muerte, ¿para qué esta vida? Sí, o sea, no le encuentro mucho sentido como a esta vida, si hay una vida diferente, de pronto una vida como lo escribe Platón, ¿no? Como lo está diciendo, sí, ¿no? Como lo escriben algunas religiones, donde puedes hacer y disfrutar o ser condenado, todo eso. Pero, o sea, perdón, con base a ese supuesto resultado, a esa vida después, no en la parte de lo que inicio nos está hablando de la reencarnación, aunque también si hay un ciclo reencarnativo y todo eso, pues ¿cuál sería el propósito entonces? Si el propósito es aprendizaje, pues ¿por qué no hacerlo directamente continuo? ¿Por qué una interrupción? Si el propósito, no sé, es interesante evaluar eso. Y pensaría yo que, pues para mí no creo en este momento de mi vida que pueda asegurar que haya vida después de la muerte, tampoco puedo asegurar lo contrario. Sin embargo, si la hay, significa que esa vida, pues realmente es menos importante que esta, ¿sí? Porque a la larga sí estamos describiendo que esa vida es diferente, que es una vida de ejemplo, de bueno, malo, lo que sea, pues de todas formas al final le importa más esta. Si es en el ejemplo de reencarnación, si dependiendo de lo que yo haga mi reencarnación es mejor o peor, pues entonces esta vida sigue siendo más importante, ¿sí? Y lo que disfruté yo en ella. Entonces a la larga, quizás deberíamos, en mi opinión personal, dejar de preguntar tanto quién tiene la razón sobre la teoría después de la vida y más enfrentarnos a qué estamos haciendo en esta para merecer o ser recordados, como lo manifestó Steven en una de sus frases al principio del programa, o disfrutar después de esta. Entonces, realmente creo que diría, no me interesa tanto la pregunta, me interesa más es qué estoy haciendo con mi vida ahorita. ¿Han experimentado algún tipo de déjà vu en algún momento, muchachos? Yo creo que sí. Creo que Sí, ese todos en sí. algún momento hemos tenido esa sensación. Pero pues nos estamos quedando como si nos escuchaba mucha gente culta, pero a veces hay uribistas, gente del SENA. Entonces, Leo, ¿qué es déjà vu para todas estas personas que nos escuchan? La definición de déjà vu como tal directamente es ya visto, esa es la palabra, es lo que significa déjà vu, ya visto.